bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy vamos a hablar sobre 5 escritores y su lado más oscuro. Y es que hace algunas semanas, en el reto de qué tan básico es mi librero, mencioné que no estaba muy interesada en leer dos de los libros que en teoría debí de haber tenido en mi librero, particularmente porque no es el tipo de historia que a mí me gusta, pero también a esto se le sumó que me había enterado de ciertas cosas turbias sobre la vida de estos escritores y que eso obviamente había influenciado en mi decisión de no leerlos en un futuro muy cercano. También es que hubo algunos comentarios que me sugirieron hacer un video sobre este tema y pues enos aquí el día de hoy. Ahora, con este tema en particular siento que también viene una ramificación muy importante y vital en estos días, y es si se debe separar al autor de su obra. Siendo sincera, y esto es una opinión totalmente personal, para mí eso es objetivamente imposible. Yo siempre he visto al autor y sus libros como una sola unidad. También en cierta forma siento que este video vendría siendo la continuación al book tag de No voy a volver a leer, que también se los voy a dejar aquí en la i. Ahí ya les hablé de algunos autores que sí de tiro ya pinté mi marca y dije que no los voy a leer. Pero también antes de comenzar quiero decir que este video no es un ataque personal hacia los gustos literarios de absolutamente nadie. Simplemente es de carácter informativo y en cierta forma para echar el chisme de por qué a estos autores es muy probable que no los lea en un futuro muy cercano. Y obviamente los links a todas las fuentes de información se las voy a dejar linkeadas en la cajita de la descripción. Y ya para no hacer esto muchísimo más largo de lo que ya va a ser, el primer autor y que prácticamente se cargó mi infancia es Roald Dahl. Este hombre participó en la Segunda Guerra Mundial como piloto, pero también como espía en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York, pero es mayormente conocido por su trabajo como escritor, ya que escribió obras de las que todos los niños de los 90 pudimos ver adaptados en el cine, que son Matilda, Las Brujas, Charlie y la Fábrica de Chocolates, James y el Melocotón Gigante y el fantástico Mr. Fox. Y es que este gigante de la literatura infantil prácticamente fue tronchatoro para su familia. Y también durante su época de espía en la ciudad de Nueva York, se rumora que llegó a tener numerosos affairs y que incluso estos affairs no cesaron durante los 30 años que duró su matrimonio con la actriz Patricia Neal, que de hecho es ella quien le puso el apodo de Roald el Podrido. Su segunda hija menciona que mientras su padre llenaba de dicha la vida de muchísimos niños, como ella se sentía, era muerta en vida. Y es que tanto conocidos como su familia como biógrafos usan adjetivos para describir a Roald Dahl como egoísta, egocéntrico, malhumorado y desleal. Y a esto también hay que agregar que Roald Dahl trataba de evadir impuestos. El segundo escritor del que les voy a hablar el día de hoy es Charles Ludwig Dodgson, o mejor conocido como Lewis Carroll. Él fue un matemático, fotógrafo y escritor británico, particularmente conocido por su obra Alicia en el País de las Maravillas, que publicó bajo este seudónimo. Y es que Alice in Wonderland es una pieza fundamental de la literatura universal, siendo que incluso el personaje de Alicia sirvió para la creación de Lyra Belacqua, para la trilogía de la materia oscura escrita por Philip Pullman. Como diácono anglicano, que por lo que tengo entendido es un grado religioso, ya que Lewis Carroll jamás llegó a tomar los votos de sacerdocio, muchos dicen que en esta decisión se vio reflejada su timidez respecto a un problema del habla que padecía. Pero ya volviendo al tema, Lewis Carroll fue particularmente cercano con la familia Liddell, particularmente con las tres hijas del matrimonio: Lorena, que era la mayor, Edith, que era la más chica, y Alice, que era la niña sándwich. Esta relación de cercanía entre Lewis Carroll, que ya era un hombre adulto, y estas niñas reaviva el rumor de que en realidad este escritor era pedófilo. Y esto a veces se refuerza por el hecho de que se encontraron algunas fotos de la autoría de este escritor de niños desnudos, pero aquí hay que tener en cuenta que bajo el contexto cultural de la época victoriana, esta situación de que a los niños se les fotografiara desnudos era vista con buenos ojos, ya que estas fotos representaban que los niños eran inocentes y puros. Ya aclarado el asunto de las fotografías, aquí hay un punto muy importante, y es que en 1863 Me parece 2 años antes de que Alicia en el País de las Maravillas fuera publicado,
Tanto Lewis Carroll como la familia Liddell rompieron relaciones, y esto reaviva el rumor de que en realidad el acercamiento de Lewis Carroll a las niñas no era del todo inocente, pero se especula que pudo haber sido una situación de cortejo hacia la institutriz de las niñas, o hacia Ina, que entonces tenía 12 años, o incluso hacia la misma Alice, que tenía alrededor de 11, siendo que Lewis Carroll para ese entonces ya tenía más de 30 años. Pero a pesar de que esta situación nunca ha sido aclarada, en parte porque la sobrina de Lewis Carroll, al heredar los diarios de su tío, arrancó las páginas de los 3 días en los que se especula surgió la ruptura entre la familia y el autor. También se encontró una foto que presuntamente es de la autoría del escritor, en la que retrata a Lorena o Ina, que era la hija mayor de los Liddell, ya con 12 años, totalmente desnuda. Aquí el aspecto de la normalidad de las fotografías de niños desnudos ya no es válida, ya que en la época victoriana el consentimiento era a partir de los 12 años de edad, o sea, ya cuando las niñas ya estaban entrando a lo que vendría siendo la pubertad y la adolescencia, en la que obviamente el cuerpo empieza a desarrollarse y a tomar forma. El que una adolescente posara desnuda en la época victoriana ya no era socialmente aceptable. El tercer escritor de esta lista, y es básicamente el único al que puedo juzgar bajo este contexto cultural, es André Aciman, autor de Llámame por tu nombre. La verdad es que en un principio, cuando yo me enteré de la existencia de este libro, tenía mucho interés en leerlo, pero este interés disminuyó bastante cuando me enteré de la edad de los dos protagonistas. Esto para el autor implica la ruptura de un tabú y ok, te lo compro, pero en realidad no siento que la edad sea tan solo un número, sino que también habla de experiencia. Y a los 17 años, al menos yo lo fui una adolescente bastante impresionable, pero eso no es todo, sino que las probabilidades todavía bajaron más cuando en una entrevista André Aciman dijo que no entendía la bisexualidad femenina. Su incomprensión no solamente quedaba ahí, sino que no entendía a las mujeres como conjunto, porque claro está que las mujeres no somos seres humanos que tienen deseos y anhelos propios, pero ya las posibilidades fueron nulas cuando en otra entrevista André Aciman dijo, y también cito: el otro día conversando con un amigo le dije, veo a niñas de 12 años y ya las encuentro atractivas, y él me dijo, yo también, pero no puedes hablar de ello, y yo respondí, no, nunca, porque si hablas de ello eres casi culpable de ello. Y pues sí, yo no cometo el acto, pero no tienes ni idea de las ideas escabrosas y asquerosas que a todos se nos pasan por la cabeza. ¿Cómo es posible que haya pensado algo así? Pero es lo que ocurre en nuestra mente. Y miren, esto aquí ya no es normal. A mí estas palabras sí se me hacen excusas machistas, por decirlo menos, porque a mí desde los 11 años, y creo que como a muchas mujeres en el mundo, no solo en México, nos ha tocado recibir miradas y ofensas totalmente lascivas desde los 11, entonces cuando apenas todavía eres una niña, y que en realidad estas palabras lo único que están perpetuando es que a la mujer se le siga viendo como un objeto de carne que no merece respeto a su individualidad y hacia su sexualidad. Entonces creo que ya las palabras de André Aciman ya hicieron que mis posibilidades de leer Call Me By Your Name sí sean totalmente subterráneas. Ya el penúltimo autor en esta lista es H.P. Lovecraft, y él es un escritor estadounidense que es un clásico en el género del terror. Pero hace poco me enteré que la cadena HBO iba a estrenar una serie que se llama Lovecraft Country, en la que la trama iba a hacer una denuncia de la naturaleza supremacista blanca del autor, así como de su xenofobia, y lo iba a mezclar con los relatos de terror de este escritor, y los iba a ubicar en el contexto cultural del Estados Unidos de la década de 1950, en la que todavía existían las leyes de segregación racial. Y es que en realidad cuando uno lee el perfil de este escritor, sí te recuerda muchísimo a los capítulos de Mentes Criminales, ya que se describe a H.P. Lovecraft como un niño solitario, sumiso a consecuencia de una madre
y de unas tías dominantes, y que tras la muerte de su abuelo cayó en una seria depresión, no solamente por el ámbito personal y emocional que tenía con su abuelo, sino también porque a la muerte de la familia quedó prácticamente en la ruina. También este mismo perfil plantea que H.P. Lovecraft se sentía muy orgulloso de sus orígenes ingleses, siendo que incluso decía que era descendiente de los primeros habitantes de Nueva Inglaterra. Consideraba que los europeos pertenecían a una raza de sangre pura, aunque también tiene un grado de admiración bastante grande hacia lo que es la cultura griega, germánica y particularmente la nórdica. Y es que este escritor, como ya les mencioné y en los artículos que les voy a dejar linkeados en la cajita de la descripción, hay algunos fragmentos de sus cartas que sí revelan una naturaleza altamente xenófoba y racista, que creía que la ruina de Estados Unidos vendría de la mano de si gente blanca y gente negra lograban hacer familias juntos y obviamente esas familias generaran una descendencia. Y es que de hecho dicen que este mismo aspecto de xenofobia refleja uno de los temas centrales de sus relatos, que es el miedo a lo desconocido. Ya el último escritor en esta lista es Pablo Neruda. Él fue un poeta chileno que se llevó el galardón del Premio Nobel de Literatura en el año de 1971 y que yo en un principio tenía cierto interés en leer, pero este interés disminuyó en un 110% cuando, gracias a una nota de la BBC, me enteré de su naturaleza conflictiva y abusadora. Y es que este hombre es un violador confeso que incluso narró este episodio en una autobiografía de nombre Confieso que he vivido, en el que relata de una manera bastante horrible como, siendo un joven diplomático en lo que ahora es Sri Lanka, violó a una joven. Yo lo leí y me dio muchísima ansiedad, no pude ni siquiera transcribirlo para el guión de este video porque me parece un relato tremendamente horrible. Pero también otro aspecto que me decepcionó mucho de este escritor fue que a su única hija, Malva Marina, que nació con un padecimiento congénito que se llama hidrocefalia, él no tuvo reparos en abandonar a la niña y a su madre cuando Malva apenas tenía 2 años, y que incluso antes del abandono de su familia, Pablo Neruda se refería a que su hija era un ser perfectamente ridículo, que parecía un punto y coma y que prácticamente era una vampiresa de 3 kilos. Me parecen unas palabras muy viles para referirse a su propia hija y que no tienen excusa, que incluso la niña murió bastante chiquita al cuidado de su madre. Pero incluso mientras Malva y María Antonieta Hagener, creo que así se pronuncia su apellido, que fue la esposa de Pablo Neruda, ellas dos estaban en Europa mientras estaba la Segunda Guerra Mundial. Y a Pablo Neruda le valieron 2 cominos que tanto su hija como su ex esposa estuvieran en una situación de verdadera necesidad. Él nunca se hizo responsable de la niña. Entonces, como ya les dije en el book tag de No Voy a Leer, esos son 2 aspectos por los que yo definitivamente no puedo pasar por alto. Ya para concluir este video, yo sé que en esta lista hubo muchísimos juicios personales totalmente subjetivos, que dado mi contexto y bajo mi forma de pensar, sí son muy importantes de saber a la hora de decidir si voy a leer algún escritor o lo voy a tener que agarrar de una manera un poquito más objetiva. Esto no solamente se aplica a estos escritores, los puse a ellos porque son de los más populares. Quiero volver a recalcarles que este no es un ataque personal hacia los gustos literarios de absolutamente nadie. Ya saben que si ustedes tienen una opinión similar o muy diferente a la mía, me encantaría saberla en los comentarios. Eso sí, aquí sí voy a ser muy enfática, de manera respetuosa. También, si este video les gustó, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, no olviden activar el botoncito de la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Eso ha sido todo por mi parte, espero verlos muy pronto y hasta luego.